me interesa tanto. La doctora es médica cirujana, residente en la ciudad de Córdoba, especialista en otorrinolaringología y especialmente dedicada a la otorrino infantil desde hace muchos años. Y puntualmente este tema, digamos, la preocupa y nos pareció súper interesante que nos comparta su experiencia. Así que bueno, te escuchamos, Karina. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es muy... es una alegría poder compartir con ustedes. Me levanto también temprano para poder compartir los viernes. A veces me olvido, pero en general estoy. Y la verdad que este tema, más allá de que me inquieta, a mí me apasiona. Desde el año 2001-2002, cuando terminé mi residencia, yo tuve una rotación por el Hospital Garrahan, y un poco mi maestra en síndrome era la doctora Cuantín, es Laurita, y cuando vine a Córdoba tuve la bendición, la suerte de trabajar en una clínica pediátrica, y a partir de ahí empecé a trabajar con pacientes con síndrome de Down. Así que es un tema en el cual no solo me preocupa, me apasiona, y trato de día a día poder mejorar, estudiar, para que bueno, podamos lograr una mejor calidad de vida para ellos, ¿no? Y esto no sería posible si a mí las familias no me permiten poder mostrar los datos de sus hijos, así que para mí es muy importante agradecerle. Vengo de Córdoba, una de la Cañada, una del Fernet, una de la Fundación Sharon Lejeune, ¿sí? Después, si tengo tiempo, le voy a compartir de qué se trata la fundación. Vamos a pasar estos minutos, como me pidió Mariana, tratando de ver qué intervención tenemos los otorrinolaringólogos en pacientes pediátricos con síndrome de Down. Un poco es una intervención temprana para que a futuro estos pacientes adultos puedan desarrollarse y no tener las consecuencias o las secuelas severas que pueden llegar a dar la patología ORL no tratada a tiempo, ¿sí? Es fundamental que podamos abordar y conocer cómo manejamos el diagnóstico y el tratamiento del trastorno del sueño que tiene este paciente y el trastorno en la audición, ¿sí? Es la anomalía cromosómica más frecuente del ser humano. Existe un trisomía 21, un cromosoma de más en el par 21. Por los rasgos y la fase fue descrito en 1866 por el doctor John Down. Sin embargo, conocemos la causa genética cuando Sharon Lejeune puede descubrir este cromosoma de más en el par 21 con el desarrollo del cariótipo. A partir de allí hubo una serie de actualizaciones en todo el tiempo para el mejor manejo y paliar todas las malformaciones o las anomalías que trae como consecuencia esta información genética de más, y trabajar sobre ello para mejorar la calidad de vida y mejorarle el potencial que tiene este paciente, ¿sí? Y nuestra especialidad no es menor la intervención que tiene, porque debido a toda la anomalía craneofacial que tiene, con esta alteración generalizada del tono muscular, ¿sí? Que son una dupla responsable del origen de toda una patología que puede traer esta secuela en el bajo rendimiento o en la desmejoría de la calidad de vida. Tiene una incidencia variable en el mundo, ¿sí? Desde que en otros países existe la interrupción del embarazo con este diagnóstico, que Sharon Lejeune hizo, y se puede hacer una ecografía entre la semana 11 y 12, y con algunos indicios poder determinar si este paciente puede llegar a tener síndrome de Down. Se hace una citopunción, se observa que tiene, se certifica que tiene la trisomía, y se puede hacer la interrupción del embarazo. Nosotros en Argentina es variable porque tiene que ver, controvertido, pero la edad materna. En mujeres entre 30 y 40 años la incidencia es de 1 en 700, y a partir de los 40 años podemos encontrar una incidencia más alta, en 1 en 400 nacidos vivos. En nuestro país hay 40.000 actualmente, estos datos son de ASDRA, 40.000 personas con síndrome de Down. Hay unos 1.200 nacimientos por año. Nosotros en Córdoba tenemos fichados 4.000 pacientes. La fundación tiene una atención desde hace un año, atendió 200 pacientes entre Argentina y algunos países, y hay
una alta incidencia de pacientes pediátricos, a pesar de que ahora la edad promedio de vida se ha extendido, lo mismo tenemos pacientes adultos dentro de la atención pediátrica, de la atención de la fundación, mucho menor que los pediátricos. Generalmente encontramos una trisomía libre y homogénea en el par 21, pero puede haber otras alteraciones genéticas, como son las translocaciones, principalmente sobre cromosoma 14 al 21, o el mosaico, es decir, que se encuentra la trisomía no en todas las células, ¿sí? Por eso por ahí hay pacientes que tienen esta anomalía cromosómica en mosaico y tiene algunos rasgos menores, ¿sí? No siempre es así. Hay manifestaciones generales que no debemos desconocer porque van a implicar mucho en nuestro accionar, ¿sí? Si ese paciente tiene una patología cardíaca, que ahora ya casi todos están resueltas, ¿sí? Pero no va a tener el mismo riesgo quirúrgico si vamos a abordarlo que otros, ¿ok? Son pacientes que tienden a la obesidad, tienen alteración en el metabolismo, y esa hipotonía generalizada, que es más o menos en cada uno de los pacientes diferentes, puede también ser un índice que nos perjudique a la hora de tener que entrar a quirófano, y bueno, tener que tener quizás una preparación mayor, ¿sí? Y después tenemos manifestaciones craneofaciales que son importantes para nosotros, conocerlas, hacer un exhaustivo examen físico para poder saber qué vamos de ese paciente a tener en cuenta. Ellos tienen una bracticefalia con occipucio relativamente plano, el diámetro anteroposterior, aplanado. La bibliografía describe que la macroglosia es relativa. Tenemos pacientes que hay macroglosia relativa, una boca pequeña, y esa lengua allí no entra, entonces tiende a la protrusión, pero hay otros que realmente, como Nico acá, tiene una macroglosia real. Hay una nariz pequeña, yo tengo acá la imagen de ustedes, entonces no lo puedo mostrar. A veces hay hipoplasia del hueso nasal, que es una de las características ecográficas que podemos determinar para sospechar el síndrome. Ausencia de hueso, hipoplasia. La forma en que ves al grupo, Cari, si querés. Sí, ya lo pasé, Ricardo. Entonces, podemos encontrar estas alteraciones en el tercio medio facial, con la hipoplasia y toda la alteración a nivel nasal, puente nasal muy bajito, ¿sí? También a nivel de los ojos son característicos los fisuras palpebrales hacia arriba, los llamados chinos, que algunas mamás le dicen. Tenemos características en las orejitas como el helix replegado, son más pequeñas, implantación baja. Bueno, y por supuesto que esto en muchos casos tenemos que tenerlo en cuenta, porque no solo quizás vamos a encontrar hipoacusias de tipo conductiva, sino también puede asociarse a hipoacusias neurosensoriales. La Academia Americana anualmente saca reportes sobre la salud de los pacientes, tanto niños y adolescentes con síndrome de Down, y habla de una alta incidencia de patología de nuestra especialidad, ¿sí? Fíjense estos porcentajes, cuánto nosotros necesitamos conocer para poder trabajar en estos pacientes con un diagnóstico precoz. Y vamos a dividirnos en lo que es la vía aérea y la parte otológica. Dentro de la vía aérea son pacientes que tienen mucha patología rinosinusal. Acabamos de nombrar todas las características del tercio medio facial que tienen. Entonces son niños que tienden a tener muchos cuadros rinosinusales, un niño mocoso, un niño que es difícil poder hacer una buena toilette, hay que trabajar mucho sobre esto, hay que tener adherencia también en los tratamientos. Son niñitos que tienen un poco espacio en rinofaringe, tienen rinofaringe pequeña, entonces una adenoides no tan grande, ¿sí? Pero que en ellos le causa sí una obstrucción, es para un tratamiento precoz. Cambia el ciclo nasal, el aire que entra por boca, un aire seco, frío, contaminado, entonces tienen un círculo vicioso de cuadros catarrales a repetición, no solo provocando la obstrucción nasal, sino también, por supuesto, la mala función de la trompa, entre otras características, y el compromiso en el oído medio. A nivel faringeo, estos pacientes tienen características
que van a llevar que junto con la hipertrofia amigdalina puedan llegar a desarrollar apnea obstructiva del sueño, que está influenciada además con un paladar corto y estrecho, una hipotonía, y esa cavidad oral pequeña. Tienden a alteraciones en el metabolismo, dijimos, entonces son niños que a veces tienen un sobrepeso, pero también pueden tener otras cosas, ¿no?, asociadas, y todo esto va a confluir en un desarrollo multifactorial de la apnea obstructiva del sueño. Hay muy poca correlación entre la clínica que relatan los padres del paciente, ¿sí?, y la clínica que tiene el paciente real. Entonces, normalmente los niños tienen una alta tasa de incidencia de apnea obstructiva del sueño, pero como no podemos detectarlo en el examen físico o en la anamnesis, la Academia Americana recomienda que se realice un estudio del sueño entre los 3 y los 5 años como protocolo de estudio de los pacientes con síndrome de Down. Y encontramos que el 50 al 60% da alterado. Por lo tanto, es muy frecuente la incidencia de la apnea del sueño, solo que no la salimos a buscar, ¿sí? Este gordito, que ya hoy tiene 4 años de edad, nos consulta al mes de vida por un probable apnea. La mamá nos decía que él quedaba sin respirar, ¿sí? Un mes de vida. Acá Nico tiene un mes de vida. Bueno, dudábamos, lo internamos para monitorearlo, saturarlo. Se veía que tenía un sueño incómodo. Y de elección hicimos una somnoendoscopía. Este video es gentileza de la doctora Geraldine Labet. Geraldine, ex residente de la clínica universitaria Reina Fabiola, ella tuvo un fellow en el Garrahan, yo trabajo derivándole a ella, y fíjense que acá no tenemos hipertrofia adenoamigdalina, ¿sí? Acá hay otras causas. Fíjense, un mes de vida incómodo, pobrecito, boca cerrada, sabemos que son respiradores nasales absolutos, pero sí había un descenso en la saturación de oxígeno, quizás una hipoapnea, crecía, comía, pero vemos como había una hipotonía generalizada de toda la vía aérea, no encontrábamos una malasia real con aspiración de epiglotis hacia vía aérea, pero un niño que no tenía espacios, ¿no? La somnoendoscopía se hace con bajo sueño inducido, con un monitoreo, por supuesto, anestésico. No es un estudio que tenga muchos años, se aborda toda la vía respiratoria hasta la carina, nos determina los puntos de colapso de la vía aérea, además de ver si hay causas obstructivas, ¿sí? Nosotros en este paciente, por la edad, no encontramos una macroglosia grande como para sospechar y hacer alguna apexia o alguna retracción, solamente hicimos, él crecía bien, comía, se alimentaba, intentamos con un CPAP, la verdad que la mamá, la familia del paciente es un 10, y eso favoreció a que lo podamos, en poquitos días, el gordito realmente tuvo adherencia, porque no es fácil, ¿sí? El CPAP es muy mal tolerado en la edad pediátrica. Y él evolucionó fantástico, fue como ese bajo tono del primer mes, y se hizo obviamente rehabilitación y estimulación en la unidad de pediatría. Él anduvo bien, ya vamos a hablar un poco de los tratamientos. Bueno, esto debido a la escasa correlación que hay entre la clínica y el paciente, es importante que lo podamos certificar con una polisomno. Las manifestaciones del síndrome de apnea obstructiva del sueño no son muy distintas a cualquier otra apnea en otro paciente, ¿sí? Dependiendo de la edad, tendrán más o menos manifestaciones. Es decir, en un niñito pequeño probablemente esté irritable, con mal dormir, ¿sí? Puede retrasar el crecimiento,
y en otros niños un poquito más grandes pueden tener somnolencia diurna. Obviamente que es muy importante saber que esto crónicamente puede traer secuelas, y que los pacientes con síndrome de Down, tener un mal dormir va a repercutir negativamente luego en lo que es la rehabilitación que ellos hacen, ¿sí? Entonces el déficit atencional que ocasiona un mal dormir puede traer el trastorno en los aprendizajes, en el desarrollo neurocognitivo, a pesar de que ellos están en constante rehabilitación. Entonces, obviamente que tenemos que tener en cuenta, la historia clínica es clave del cómo duerme. Además, ellos tienen alteraciones del sueño, ¿sí? Muchos pacientes tienen que ser medicados, empiezan con una dosis baja de melatonina, se despiertan, se sientan, duermen semisentados, a pesar de que quizás ya hemos intervenido nosotros para solucionar la obstrucción de la vía aérea. Entonces, es un niño que realmente debemos indagar mucho el cómo duerme, si es un paciente que se levanta a tomar agua, si es un paciente que generalmente hace las pausas y que son de corta duración, que por ahí el papá ni siquiera le lleva el apunte, lo toma como algo normal, ¿sí? Y tratar de que junto con el examen físico, en pediatría siempre percentilamos, ¿ok?, podamos hacer un diagnóstico temprano. Sin embargo, tener en cuenta que muchas veces tanto el examen físico como la anamnesis tiene un valor predictivo bajo, ¿sí? Es decir, que a veces no encontramos los suficientemente signos o síntomas para decir sí, es un niño que puede hacer apnea, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque hay otros estudios para poder certificar que ese niño sí tiene problemas para dormir, sí se obstruye, y evidentemente vamos a tener que intervenir. Yo sigo usando una placa, me orienta, yo sé que es un método viejo, que no me va a dar la dinámica, que es un estudio estático. Sin embargo, a veces es contundente como método de diagnóstico cuando veo esto, ¿sí? No tengo ninguna duda que probablemente este niño sea un roncador, y que encima de su hipotono le esté generando una probable apnea. A Renzo lo recibí hace poco, él fue operado de amígdalas adenoides, ya hace mucho tiempo, yo lo conocí hace 2 meses, y a mí la mamá me consulta porque duerme mal. Según ella no ronca. Entonces realizamos una fibroscopía, que es un método de elección, nosotros lo utilizamos. En niños pequeños tenemos por ahí dificultades para que se queden quietos. Ya en Renzo, que tiene 9 añitos, también le costaba, es muy grandote, pesa 53 kilos, y cuando hacemos la fibroscopía volvemos a tener recrecimiento de adenoides, obviamente que en una rinofaringe muy pequeña y con una cantidad de mocos. Nos había relatado que había sido operado de amígdalas, pero nosotros vemos un polo inferior agrandado, y toda esta secreción evidentemente es un paciente que duerme mal, y probablemente esta sea la causa, ¿sí? Un niño que tiene una vía aérea totalmente obstruida. Fíjense la hipertrofia de folículos linguales que tiene también, además de todas esas secreciones que probablemente inflame. Uso la videofilmación, sí. Este paciente está para operar, no es en domicilio, ¿sí? Pero para mí es evidente, porque a veces no todos pueden acceder a la polisomno, ¿sí? Entonces, dándole pauta a la mamá de cómo lo filma, que nos muestre cómo está su tórax, por supuesto que sea audible, podemos determinar cómo duerme ese niño, y sospechar, por supuesto, y a veces los papás nos filman las pausas, ¿sí? Las apneas. Entonces yo la considero útil. También, si podemos tener un saturómetro, lo damos, y hacer una poligrafía, nos ayuda para poder conocer. Pero la polisomno es el estudio de elección, es el gold estándar, es el que recomienda la Academia Americana, es el que nos ayuda a estadificar el SAOS, ¿sí? Y no es lo mismo
tener un paciente con SAOS leve que puede esperar a su turno quirúrgico que aquel que necesitamos ingresarlo a los 3 días para poder operarlo, ¿sí? No llega, no accede todo el mundo, aún hay pocos polisomnógrafos, ¿sí? A nosotros en Córdoba nos cuesta mucho, ahí veo que está en nuestro Ateneo la doctora Toselo, por ahí nos preguntamos dónde lo mandás, dónde cubre la obra social, bueno, porque no acceden todos. Entonces, tomamos, por supuesto, de estudiar a aquellos pacientes que tienen comorbilidades, y el síndrome de Down está. Si podemos, la realizamos, no solo nos va a determinar las causas, sino también todos los otros indicios a nivel sistémico, qué es lo que le pasa a ese niño con su corazón, cuál es el esfuerzo muscular, o sea que nos da muchos datos para poder evaluar la gravedad de esa apnea. Bueno, tenemos un niño sano con apnea obstructiva del sueño. El paciente tiene una condición genética, que tiene ciertos compromisos en su estado de salud, en donde en este paciente con síndrome de Down, una apnea le puede repercutir más que en otro, ¿sí? Si sumamos a que sea de corta edad del paciente, que esté con sobrepeso, ¿sí? Hay niños con mucha hipotonía pese a la estimulación temprana, ¿ok? Esto va a complicar más el riesgo de tener una apnea obstructiva del sueño. Y además lo va a perjudicar más, por lo que dijimos anteriormente, dando un bajo rendimiento en todo lo que es, no solo en su terapia, sino en su vida cotidiana. ¿Por qué nosotros debemos conocer esto? Y bueno, porque nosotros tenemos un gran compromiso con el paciente. La primera línea de tratamiento de la apnea es la adenoamigdalectomía, ¿sí? Esa es la primera línea. ¿Qué pasa con ello? Bueno, curamos poco, es decir, el paciente que no ronca más, no hace apnea, y un 30% de la población. Sí los mejoramos. Por eso es muy importante que podamos tener una charla con los papás para decirle, esto es lo que hay que hacer hoy, vamos a intentar poder mejorar, y si curamos mucho mejor, y si no seguiremos, seguiremos estudiando, seguiremos haciendo. Se debiese hacer un monitoreo postquirúrgico en ellos a posterior de la cirugía, y si podemos una polisomno de control, ¿sí? Ya es difícil hacer la previa, ya vamos a ver en quién lo dejamos reservado. Cuando vamos a la sala de cirugía, para los residentes, tenemos que tener mucho cuidado con la tlaxoide, no solo nosotros, sino también decírselo a nuestro anestesiólogo, ¿sí? Es algo que entro y le digo, ojo, por favor, Seba, cuida, ¿por qué? Tienen una inestabilidad de la articulación muy severa en algunos casos y no hay manera de predecirlo, ¿sí? Entonces, la recomendación es no ponerlo en posición de ROS, operarlo lo más inmovilizado posible al cuello. Tienen una boca pequeña, o sea que ya nos cuesta poner el abreboca, pero todos los movimientos como que lo hacemos en cámara lenta, ¿sí? Vamos más lento que en otro paciente. Para intubar, sabemos que tiene una subglotis más pequeña, ni hablar de todos aquellos pacientes que pasaron por cirugías previas, entonces debe haber una consulta anestésica para que el anestesiólogo pueda indagar en la historia previa de este paciente con cirugías, ¿sí? Ver que no haya tenido intubaciones prolongadas en la edad perinatológica por alguna otra comorbilidad, y son posoperatorias que nos pueden complicar, el sangrado no va a ser el mismo, la intubación de urgencia no va a ser la misma, entonces tenemos que tener un poquito más de control sobre este paciente. Dijimos que había una tasa de curación baja, existe que siga roncando y que siga haciendo pausas o apneas. Controlamos con una polisomnografía a los 2 meses aproximadamente, damos otras medidas para tratar ese SAOS residual, ¿sí? Si hay una rinitis alérgica,
bueno, poder darle corticoides nasales, o en la rinitis, ¿sí? No necesariamente con historia de atopía. A pesar de todo ello, sigue siendo la cirugía de adenoamígdala la indicación para ellos, ¿no? Es una cirugía que no tiene mayor complicación si uno va con cuidado a otra paciente sin la condición, y hay un estudio que habla que en general, ¿sí?, con síndrome de Down o no, hay una mejoría cuando hacemos una adenoamigdalectomía en lo que es la calidad del paciente. Entonces, en estos pacientes, imagínense que tenemos que actuar inmediatamente. Si hay un SAOS residual, nosotros utilizamos una somnoendoscopía, lo hacemos de manera rutinaria para poder ver otros colapsos de la vía aérea a multinivel. No uso resonancia, no tengo experiencia en la resonancia magnética dinámica, sin embargo es otro de los estudios que se utiliza para evaluar al SAOS residual. Y cuando leemos es muy interesante este artículo porque ellos tienen muchos casos y hablan de la alta tasa de SAOS por otras causas que no es la hipertrofia adenoamigdalina. Por eso hay algunas escuelas que junto con la amigdalectomía hacen la palatoplastia, ¿sí? Porque el 80% de los pacientes tienen un colapso a nivel de orofarinx, ya sea en el diámetro anteroposterior o lateral, con otras causas, ¿sí? Un colapso en hipofaringe, la base de la lengua, una implantación ancha, los folículos linguales. Por lo tanto, tenemos que ir a solucionar todo esto, ¿sí? Si hay que corregir, si hay que reducir, bueno, una evaluación completa de su vía aérea. No hay mucha experiencia, el hospital italiano es el que tiene mayor experiencia con las suturas con hilo barbados, ¿sí? Solo tienen hasta mayo, que tuvimos el Endoscopy Day, creo que 14, 15 pacientes pediátricos, pero bueno, se está trabajando sobre esa línea, al igual que la faringoplastia, saber si la vamos a hacer junto con la amigdalectomía. Los estudios en las escuelas que trabajan amigdalectomía, que realizan la amígdala con la faringoplastia, hablan de que no tienen tanta tasa de hemorragia y que tienen un postoperatorio sin tantas complicaciones. Bueno, habría que ver, habría que trabajar un poco en ello y tener bastante experiencia o un N alto, un número de pacientes altos para poder determinarlo, ¿sí? Al final, les dije, le voy a enviar todo el drive con estos artículos, me parecen sumamente interesantes para que podamos luego leerlos y completarlos con el Ateneo. Las suturas vendrían a tener indicación en aquellas apneas residuales, pacientes que tienen una obesidad importante y que confirmamos con un DICE que hay un colapso, ¿sí? Y el CPAP, poca experiencia en pediatría, sin embargo lo dejamos, por supuesto, poca experiencia, pero cuando es necesario lo tenemos que hacer, entonces con buena educación a los padres y al equipo médico seguramente podamos tener adherencia. Para finalizar, en cuanto a la vía aérea, es muy importante que sepamos identificar el paciente con SAOS. Sabemos que la incidencia es alta y que muchos pueden tener apnea del sueño o alteración, un trastorno respiratorio durante el sueño, ¿sí? Es importante que estudiemos a todos como protocolo por esta baja correlación que hay entre lo que relata y lo que encontramos en la polisomno. Saber que esto tiene una consecuencia en el paciente con síndrome de Down, que es importante para el desarrollo de su calidad de vida, que no todo es hipertrofia adenoamigdalina y que tenemos que saber qué utilizamos para poder ahondar y poder trabajar en los otros tipos de diagnóstico y formarnos para ello, que el recurso que tengamos es válido, pero sepamos que si podemos acceder a tener la certificación de la apnea es lo que recomienda la academia, y que el tratamiento del SAOS a veces no solo es nuestra intervención para hacer una adenoamígdala, sino que como la tasa de curación es tan bajo, vamos a requerir de un equipo para poder hacer un tratamiento efectivo
y favorecer, por supuesto, a la buena respiración. Y el otro tema que es crucial para el paciente con síndrome de Down es la patología otológica. La hipoacusia de tipo conductivo es la más frecuente de las afectaciones en la otorrinolaringología. Y tengamos en cuenta que es tan difícil poder revisar un paciente con síndrome de Down, porque el conducto es pequeñito y está lleno de pelos, ¿sí? No sé si les pasa que a veces uno lo quiere ver y que no puede por la cantidad de pelitos, y usamos el espéculo más chiquitito, siempre tienen cerumen, y a veces recibe 3 meses de edad porque no pasa las autoemisiones, y no podés revisarlo, porque además de esta estenosis que tiene, probablemente por la plastibasia, por el diámetro anteroposterior, bueno, no tenés espacio, se mueve, la madre no lo puede tener, esa hipotonía. Entonces es complejo poder examinarlo y hacer un diagnóstico otoscópico, otomicroscópico, ¿no? Sumado a los otros factores, que son las infecciones de la vía aérea, esta anatomía del tercio medio facial hipoplásico, hablan de que hay una inserción anormal de la trompa de Eustaquio. Todo son factores predisponentes a la patología per se del oído medio y al diagnóstico de la patología del oído medio. Los estudios son contundentes, las cohortes son altas en otros países. Sabemos que nosotros investigamos poco, ¿sí? Pero de lo poco que investigamos, de la experiencia que yo tengo, ¿sí? El 80% de los pacientes tienen otitis media con efusión, ¿sí? Es más frecuente a corta edad, por lo tanto tenemos screening negativo por ello, ¿sí? Tenemos una indicación de tubos agresiva, es decir, hay que colocar los tubos si hacemos el diagnóstico, ¿sí? Esto evita que podamos llegar a tener una secuela en el desarrollo del lenguaje, además de lo que ellos tienen como complicación neurolingüística y su déficit neurocognitivo, y saber que es un oído que probablemente se vaya a cronificar. Esta mujer es una hermosa médica del grupo de Cincinnati, tuvimos el placer de tenerla en el Mundial. Ella tiene un estudio, no muchos pacientes, su N son de 50 pacientes, 48, precisamente. Ella quiso incluir a todos los pacientes con síndrome de Down de corta edad que colocaba tubos, ¿sí? Y luego hizo un reporte a 15 años, ¿sí? Y se dio cuenta que la tasa de recidiva era alta. Cuando ella evaluó niños menores de 2, colocaba los tubos, entre los 4 y los 6 años, ¿sí? Ese niño tenía una tasa de curación alta. Sin embargo, después a los 15 años, ¿sí? Nuevamente su tasa se aumentaba. Y muchos de ellos tenían ya un oído crónico. Esto me sirvió de pie para que yo también pueda trabajar y ver un poquito qué nos estaba pasando, ¿sí? Porque a veces se colocan tubos 2, 3 veces. La otitis media con efusión en cualquier niño, sabemos que tiene un desarrollo del lenguaje alterado, anómalo, lo altera, altera los mecanismos, ¿sí? De la corteza, biofísicos de la corteza auditiva, y por supuesto que en un niño con síndrome de Down va a tener mayor compromiso. Siempre se trabaja con una derivación temprana de pediatría. Siempre es importante educar, es importante que lo hablemos. La mayoría que hacemos ORL pediátrico siempre nos invitan, trabajamos con los pediatras, y esto es poder educar, ¿sí? Entonces a nosotros en general nos llega, en Argentina existe una especialidad que es el fisiatra, que es aquel médico que puede evaluar en su todo al niño con síndrome. Entonces también muchas veces recibimos de él, porque es un niño que está con retraso del lenguaje, piden la interconsulta para evaluar la audición, y a veces tenemos pacientes de 4 o 5 años que nunca le pidieron un estudio auditivo, ¿sí? Y nosotros, como RL, nos basamos en el examen físico. Yo les cuento que en mi consultorio tengo microscopio, tengo otoscopio digital, pero a veces no puedo ver con ninguna de las dos cosas, ¿sí?
tengo una fibrita óptica y a veces no entra, ¿sí? A veces cuesta, también depende de la edad. Por eso el seguimiento del paciente es exhaustivo, cada 3, 4 meses lo tenemos que citar para poder verlo, pero lo correcto es poder hacer una automicroscopía. El examen clínico en general lo tenemos que tener en cuenta porque no va a ser lo mismo aquel que tiene un déficit atencional más severo. Tenemos algunos pacientes con TEA, en donde en ese paciente también el abordaje debe ser inmediato. Algunos que están me conocen este video, porque a veces se torna una misión imposible, ¿sí? El conducto tan pequeño y con pelos y con cerumen nos invade para poder llegar a la membrana del tímpano. Y a veces no sabemos si es una otorrea real, si es algo agudo, no podemos limpiar. Realmente no sé si soy yo, pero a mí particularmente me cuesta. Me ayudo con los estudios audiológicos. Los estudios audiológicos tienen un protocolo estricto de cómo lo estudiamos. Después entre los 6 meses y los 12 meses, con los cuadros de vía aérea es muy complejo evaluarlo, porque en general no podemos hacer unas buenas batería audiológica comportamental. La verdad que vemos solo un campo libre y acá respuesta está, pero el potencial evocado, a veces también tenemos ciertas dudas. Entonces la batería audiológica debe ser completa, tener en cuenta que una impedanciometría en ellos, a veces hasta el año y medio necesitamos que sea una sonda 1000, el conducto es tan estrecho que habitualmente no nos va a dar con la sonda habitual de 226 Hz. Entonces, no podemos hacer un diagnóstico con una prueba, ¿sí? Tenemos que tener la correlación de todas las pruebas audiológicas para determinar dónde estamos parados y hacer el diagnóstico. Y como también tenemos incidencia de hipoacusia neurosensorial, siempre tratar de sacar el factor conductivo para que luego podamos tener un mejor resultado en estas pruebas o ser más exacto en la hipoacusia que tenemos con este paciente. En los niños pequeños a veces tenemos que hacer una anestesia, una sedación para hacer un potencial evocado, y si tiene líquido aprovechamos para colocar los tubos de ventilación. Debido a que la incidencia es alta, debemos estudiar la audición anualmente en estos pacientes. Nosotros como screening auditivo para todos los niños estamos usando transmisiones y potenciales automatizados, y tratamos de que si a los 6 meses no pudimos hacer el diagnóstico, lo controlamos clínicamente, pero quizás requiera que las pruebas se hagan después, cuando es un poquito más grande, ya que nos puede dar falsos positivos de hipoacusia este paciente, ¿sí? Bueno, las imágenes siempre son, por supuesto, cruciales a la hora de intervenir un oído crónico, forma parte del método de diagnóstico que tenemos que realizar. Y bueno, yo les voy a presentar un trabajo que presenté en el Mundial. Ricardo estuvo en esa sala, lo estoy actualizando, por supuesto, estoy haciendo el seguimiento de estos pacientes. Revisé historias clínicas desde hacía mucho tiempo, ¿sí? Los incluí a todos los pacientes que había colocado tubos. Esos que pude seleccionar fueron 41 historias clínicas. La verdad es que es bastante tardía la colocación promedio de consulta, 4 años, y la colocación del tubo. Le coloqué a todos tubos transtimpánicos, pero tuve una alta tasa de recidiva. El 60% volvió a requerir una colocación de tubo. Y de esos pacientes, ¿sí?, 18 cronificaron el oído. O sea, no tengo un N tan grande, tengo un N grande de la cronificación de oído, ¿no? Lo cual hace pensar que quizás es tardía la edad de consulta, ¿ok? Quizás con una edad de consulta antes podría haber evitado que haya tantos oídos crónicos. Solo 4 tuvieron patología bilateral,
y tengo equipado de esos pacientes a los 4 actualmente, ¿sí? Algunos porque hay un compromiso mixto y el otro porque la hipoacusia de conducción secuelar que tiene indicado un sistema de conducción ósea. Por lo tanto, ¿sí? Sepamos identificar un oído en un paciente con síndrome de Down que esté en riesgo de cronificarse. También saber que la consecuencia de la otopatía seromucosa en un paciente con síndrome de Down es mucho mayor que en uno que no lo tiene, afectando al desarrollo del lenguaje de manera severa, que no siempre es una otopatía seromucosa, sino que a veces podemos tener un bolsillo peligroso que no se autolimpia y que quizás requiera un abordaje diferente. Que estudiar al paciente con síndrome de Down lo debemos conocer todo, no es una simple audiometría, sino poder hacer todas las pruebas para llegar al diagnóstico y diferenciar si es solo la conducción o también hay algo asociado neurosensorial. Debemos conocer cuál es el protocolo, debemos tener audiólogas avesadas en el tema, ¿sí? Y que el tratamiento debe ser agresivo. Inmediatamente nosotros tenemos un paciente con una otitis serosa, debemos colocar, en un paciente con síndrome de Down, debemos colocar un tubo de ventilación. En el recién nacido hacer pruebas objetivas, entre los 6 y los 12 meses podemos hacer pruebas objetivas y subjetivas, y siempre estudiarlo anualmente a este paciente. Citamos a los pacientes en el primer año de vida cada 3 meses, luego una vez al año, y en el caso del sueño, siempre que el paciente tenga síntomas de alteración o un trastorno en el sueño, estudiarlo con el recurso que tengamos, pero no dejarlo pasar y abordarlo, y por recomendación de la Academia Americana, tratar de hacer una polisomnografía, porque seguramente la mitad de lo que pidamos podemos encontrar un SAOS. Debemos tratar que el techo de estos niños sea lo más alto posible, frase de la doctora De Marchi, y nosotros tenemos una gran responsabilidad para que esto suceda. Sepamos que un paciente que tenemos en consultorio va a tener un potencial desarrollo de acuerdo a la intervención nuestra, como José. José es un paciente que desde los 3 años lo tenemos en consultorio, tiene actualmente 19, y el año pasado le otorgaron la bandera del cooperativismo, ¿no? Y cuando uno ve la evolución, entonces le pedí a la mamá, presenté esto en la fundación, como un ejemplo de un equipo de trabajo. Nosotros tenemos mucho que ver, pero aquí detrás hay padres, hay equipo de rehabilitación, hay compromiso, hay equipo pediátrico, que cuando uno ve esto se emociona y realmente es así. El techo debe ser lo más alto posible y debemos trabajar, y nosotros los ORL tenemos mucho de ello. Yo terminé mi presentación en la parte médica, solo le quiero dar 2 cositas de qué se trata la fundación para aquellos que no conocen. Jérôme Lejeune fue un médico genetista, como dije, se lo considera padre de la genética moderna, es un médico hipocrático, él trabajó por la calidad de la vida de los pacientes con síndrome de Down en un consultorio muy humilde, ¿sí? Dejó todos los títulos de lado, su postulación al premio Nobel, porque por supuesto que el gran descubrimiento de él favorece a que no nazcan, ¿no? Entonces él abandonó todas esas charlas, esas invitaciones, y se dedicó a cuidar, a defender la vida y a investigar. Él solo hacía investigación clínica. Una vez que falleció, su familia creó la Fundación Jérôme Lejeune, que es una fundación que tiene los 3 pilares de cuidar, defender, investigar. Hoy
es la fundación con mayor recurso económico europea, en donde la investigación para poder paliar el déficit neurocognitivo y el Alzheimer en estos pacientes es el objetivo principal. Y en nuestro país llega en el 2019 y en el 2021 pudimos abrir la primera consulta. Es la primera sede de la Fundación Jérôme Lejeune que existe en el mundo fuera de París, ¿sí? Integro la fundación. A futuro la idea es que la fundación pueda tener una sede en Buenos Aires, ¿sí? Jérôme Lejeune vino a la Argentina en 2 oportunidades, era muy amigo de 2 cordobeses, el doctor Zenone Faelo, el doctor Resónico, y bueno, un poco la idea surge de que venga a Córdoba por esta relación que él tenía, ¿sí? Pero la idea es que nos extendamos a todo el país. Creo que esto es de todos nosotros y que es importante que ustedes lo conozcan para saber que hay una consulta especializada que atraviesa toda la vida del paciente, desde que nace hasta que muere, como lo pregonaba Jérôme Lejeune, ¿sí? No tenemos tantos pacientes adultos, en Francia es una consulta nueva, porque desde el 2014 recién atienden pacientes adultos, ¿sí? Pero hay un equipo médico que se dedica a trabajar en la investigación clínica y hay un equipo de investigación que está detrás de todos estos estudios. Bueno, por supuesto, ¿no? Son proyectos para mejorarle la calidad de vida a ellos. Y como siempre, es la clave para que podamos tener un mejor tratamiento, ¿sí? Así que, bueno, les quería compartir esto, del cual formo parte y me siento orgullosa de ello. Bueno, gracias, Karina, la verdad que súper completa la presentación, ahí tenés un montón de agradecimientos en el chat que te están enviando. Yo, mientras te escuchaba, una cosa que me surgió como duda: nosotros en el hospital a todos los pacientes con síndrome de Down, que vayamos a operar, les pedimos la consulta con traumato con la placa de cuello. Y vos hablaste de que no hay forma de predecir igual la subluxación a pesar de eso. No sé si tenés algo más para... Nosotros, vos sabés, me he perdido acá, dejar de compartir, ahí está, así los veo. Nosotros no lo hacemos de rutina, porque en realidad, aunque el traumatólogo te diga que no, lo mismo vas a tener el cuidado para la inestabilidad toroaxoidea mariana. Así que nosotros no lo hacemos, pero me parece, viste que sirve para esto los Ateneos, ¿no? Qué bueno que podés compartir esto para que lo podamos empezar a hacer, ¿sí? La placa de perfil de cuello te puede dar y si no te la da, y hay una inestabilidad, lo mismo vas a tener que tener el cuidado, ¿sí? Sin embargo, lo tomo. Nosotros nos ha pasado de pacientes que después requirieron cirugía ortopédica y demás, y el diagnóstico fue a partir de esa consulta, con lo cual, porque como vos decís, digamos, hay muchos estándares de controles periódicos que deben realizar que no siempre se cumplen, entonces a veces también es una oportunidad para hacer otros controles pediátricos. Nos pasa con endocrino también, que por ahí los pacientes no tienen controles endocrinológicos, y a través de que uno haga las interconsultas prequirúrgicas también se logra como optimizar los controles que tienen que tener de rutina. Sí, Mariana, entre los primeros 6 meses el paciente rota por muchísimos profesionales, ¿sí? Y después hay una baja y solamente se quedan con el que necesita el neurólogo o el fisiatra para hacerle los pedidos. Entonces, no hay, nosotros en la fundación tenemos un protocolo, qué necesita a los 2 años, qué necesita a los 4, qué necesita a los 6, ¿sí? Pero bueno, eso es educación. Educación entre nosotros. Nosotros somos otorrinos, pero entre los pediatras es muy importante que ellos sepan. El niño con síndrome de Down que va al pediatra, está todo bien, crece, va, está incluido, hace fútbol, hace rugby, hace equitación, listo, anda todo bien, pero no, porque estas son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Diagnosticamos hipoacusias tardíamente, por ejemplo. Niños que duermen mal, recién se da cuenta a los 6, 7 años cuando nos llega, ¿sí? Entonces creo que es eso, Mari, deben tener con oftalmología, con nosotros, con cardiología. Entonces tanto que los primeros 6 meses
hacen todo. Y después, bueno, va creciendo, lo van dejando. Y vos te encontrás que vas a operar un niño de 3 años y no tiene nunca una consulta con el traumatólogo. Sí, eso es muy habitual. Y en pediatría está bastante normatizada los controles, a qué edad, la periodicidad y demás, pero después la puesta en práctica de eso difiere mucho de la teoría, ¿no? Así que, digamos, en pediatría hablamos mucho de oportunidad perdida con vacunación, con un montón de situaciones en donde uno tiene que aprovechar y actualizar cosas que por el motivo que sea, por una cuestión social, por esto que vos decís de la saturación también de que tienen a veces estos pacientes en su atención, y tratar de, cuando consultan por una cosa, tratar de ver también el resto del panorama y actualizar todo lo que se pueda. Y hay otra cuestión que a nivel hospitalario también es muy difícil porque los pacientes terminan viviendo dentro del hospital, ¿sí? Porque se van de acá con 5 o 6 interconsultas y eso les insume una dedicación, un tiempo, conseguir los turnos y todo, que es muy difícil si no hay un programa ya armado previamente de atención de estos pacientes, que es lo que probablemente debería suceder en todos los centros de atención pediátrica, ¿no? Que haya un programa en donde el paciente ingrese, se haga todos los controles que necesita y no tenga que estar viniendo 3 o 4 veces por semana al hospital, porque también eso lo saca del colegio, de la rehabilitación, de la dinámica familiar. Es un tema como bastante complejo. Creo que está bueno para tenerlo en cuenta como un comité que funcione para hacerle todos los estudios. Yo no trabajo en hospital, lamentablemente, porque realmente me gustaría, pero Córdoba es chiquito, nosotros no somos tanto los que nos dedicamos a la parte pediátrica, somos muy poquitos, y nos conocemos y nos vamos como ayudando, ¿sí? Entonces, tenemos un vínculo diferente a Capital y a Buenos Aires. Somos una ciudad más pequeña. Pero nos pasa, y podemos levantar el tubo y decir, me lo ves, me lo ves, me lo ves. Nos pasa, quizás con síndrome de Down no tanto, pero con otros síndromes en donde necesitan toda esta integración o rotar, o el paciente del interior, que eso sí les debe pasar. No tienen un comité formado, como por ahí tiene el Sor Ludovica de fisurado, que entra y le hacen todo en el mismo día ese circuito. Podríamos tenerlo. Sí, a mí me parece que eso es un proyecto a desarrollar. Sí, porque tenemos mucha casuística, ¿sí? Si yo les digo que tenemos 1200 nacimientos, habría que ver ahora, después, con el tema de nuestra interrupción del embarazo, si seguimos teniendo esta cantidad de nacimientos, ¿sí? Pero lo vamos a ver de acá quizás a 10 años. Bueno, acá hay gente pidiendo contacto tuyo para Sí, más. yo voy a mí me debo a que muchas cosas son de experiencia, y otras, y la mayoría es de bibliografía. Hay gente que trabaja con un N alto, y tengo esos artículos y me parecen sumamente valiosos, ¿sí? Así que yo te los voy a compartir, Mari, para que vos se los compartas y lo tengas, ¿sí? Bueno, el que necesite, yo les voy a dejar mi mail. Y cualquier duda que tengan, lo voy a poner en el chat, así lo pueden. Bueno, yo les agradezco el espacio, espero que haya sido interesante. Gracias por levantarse tan temprano, porque la verdad que ser constante en esto también nos genera que vayamos actualizándonos de temas que a veces no vemos tanto, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos por toda la preparación y por lo mismo, por el madrugante. Bueno, acá también pongo mi mail por las dudas en el chat. Que tengan buen viernes. No sé si hay alguna otra pregunta. Alguien preguntó sobre los colesteatomas, pero vos algo mencionaste, que tenías una tasa alta de incidencia. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias a todos. Buen día.